Échate pa' acá, vamos a gozando. Hay victoria en el soberano. Himno de alabanza, Él es mi esperanza. Levanta tu mano. Échate pa' acá, vamos a gozando. Hay victoria en el soberano. Himno de alabanza, Él es mi... Bienvenidos, bendiciones para todo aquel que esté conectado en esta hora. Una entrega más de Barrio Cristiano TV. Wow, contento, feliz, maravillado, ansioso por lo que Dios va a hacer en esta tarde noche, como diría mi pastor. Señores, le agradezco realmente el apoyo que hemos tenido a todas las personas que han compartido, que se han suscrito, que han compartido la página. De verdad, bendiciones. Wow. La semana pasada estábamos hablando con el pastor Carlos Enrique Piñeiro, una entrevista impactante, conociendo su trayectoria, realmente un referente del Evangelio en Barahona. Señores, hoy tenemos un contenido especial y queremos agradecer de antemano al maestro Héctor Otaño, quien ha sido una persona de bendición y Dios ha puesto en su corazón abrirnos este espacio, abrirnos estas puertas para llegar a sus corazones, para llegar a sus hogares. Quiero decirle que este contenido es para toda la familia, por favor. Si usted está viendo este contenido, llame a alguien, llame a un amigo, un vecino, porque usted va a salir bendecido. Hoy tenemos dos referentes del Evangelio, dos hombres de Dios, dos evangelistas, dos grandes ministros, dos hombres tremendos, líderes de jóvenes, hay que decirlo, y vienen a ilustrarnos con un tema importante. Y quiero aclarar que los temas que se han de tratar aquí no es para adoctrinar a nadie. Ame su iglesia, ame sus pastores, por el conocimiento que ellos han implantado en sus corazones. Hoy en día ustedes aman a Dios, eso es indiscutible, pero hay que abrir los ojos. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que darnos cuenta de situaciones y cosas que quizás hemos manejado mal durante mucho tiempo. Y hoy tenemos un contenido bastante importante y edificativo sobre todo. Así es que vamos a la primera pausa. Cuando regresemos vamos a estar conociendo a estos dos hombres de Dios y lo que traen. Bendiciones. Bendiciones, qué bueno. Estamos aquí, mi gente. Bendiciones a todo el que nos sintoniza. Recordarle que esta transmisión también está siendo transmitido por Punto y Coma Radio, por Radio de Bendición, la emisora que te bendice. Si usted quiere escuchar un contenido bastante edificante, alabanza, adoración, coros, prédica, mensajes de reflexión, por favor sintonice Radio de Bendición. Disponible también en Play Store y en todas las plataformas digitales. Señores, como hemos hablado, hemos traído hoy un contenido bastante diferente a lo que hemos visto ya en la primera entrega de este programa. La semana pasada estuvimos conversando con un gran hombre de Dios, estuvimos conociendo de cerca su trayectoria, pero hoy estaremos conversando con dos pilares también del Evangelio, dos hombres de Dios que vienen con un tema muy importante, que es las cosas que no se enseñan en las iglesias. Y pues tenemos aquí al evangelista, al predicador, el hombre de Dios. Señor, estoy nervioso. Así es, el hombre de Dios, el evangelista Franklin Matos. Amén, amén. Un hombre de trayectoria, conductor del programa Interactuando con Cristo, ¿no? Interacción. Bueno, estamos trabajando en interacción cristiana con los cristiana. muchachos de la congregación de la Resurrección y Vida, donde Fleming, y también entre dos mundos, entre la Biblia y la sociedad, ¿no? También estamos trabajando ahí como también parte del equipo que produce, ¿no? Y también están presentando también al junto de mi hermano Gustavo y Cayetano. Cayetano, ese hombre yo lo quiero mucho. Ese de lo bueno, ese de lo bueno. Pastor juvenil. Amén, sí, muy buen pastor. Muy pastor juvenil. También nos acompaña el evangelista Carlos Medina, líder de joven y también próximo conductor de Barrio Cristiano TV. Ah, gloria a Dios. Muy buenas noches para todos los que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de redes sociales, las emisoras, toda la plataforma. Para mí es un gozo estar aquí en este lugar. Antes de todo quiero saludar a mi esposa, a mi familia y mi pastor, mi congregación, y estamos aquí en esta noche
para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y la de todos los que nos escuchan. Bendiciones. Así es. Antes quiero que también se presenten de dónde vienen sus pastores, su congregación. Bueno, ya el hermano presente, yo, Sí. porque la mayoría de las personas lo hacen. Mayormente no estoy acostumbrado a decir de qué congregación, pero siempre es bueno mencionar para que así las personas sepan de dónde uno proviene. Bueno, mi nombre es Franklin Matos Félix, evangelista por la gracia y misericordia del Señor, casado, felizmente casado con mi esposa Yarina Eugénica Ramírez Valls, la hija del maestro y profesor, cariñosamente Ramón, le dicen Mon, que la mayoría de las personas aquí en Barahona lo conoce. Ha levantado muchos ejemplos de hombres y mujeres que han sido sus alumnos, ¿no? Hoy en día posiblemente ya son padres de familia, madres también, madres con sus hijos, y posiblemente muchos de ellos profesionales ya, que están ya insertados en la sociedad. Bueno, soy evangelista una vez más, por la misericordia de Dios, me congrego en la Congregación Cristiana Restaurando Vidas, en Parmarito. Lo que antes la gente le tenía miedo, hoy en día se ha convertido en una casa del cielo, una puerta del cielo, y el Señor está haciendo grandes cosas con nosotros allá. Y una vez más, estamos aquí para servirles, y un gran tema que se acaba de tocar, ¿no? O que vamos a tocar dentro de este segmento acá, lo que nos enseñan en la iglesia. Y esperemos en el Señor que sea de gran bendición y edificación para todo el pueblo de Cristo y también para los que no son creyentes. Amén, así es, poderoso. Carlos Medina. Bueno, como ya ha dicho el hermano Ángel, soy Carlos Medina. Mi nombre es bastante largo, pero yo me gusta cortarlo. Carlos Medina. Mi pastor es el pastor Carlos Enrique Piñeiro, un hombre muy conocido en Barahona también. Nuestra congregación es la congregación Jesucristo es la Respuesta, allá en Pueblo Nuevo, La Explanada, estamos ahí a su servicio. Por la misericordia de Dios, soy evangelista, me gusta estudiar la Biblia, me gusta enseñar y me gusta compartir conocimiento. Y ese es el punto de esta noche y de este programa, que queremos compartir lo que Dios nos ha dado. Amén, amén. Poderoso, amén, así es. Para iniciar este espacio, este segmento, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, que dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y quiero empezar con esta pregunta sencilla: la importancia de conocer la Biblia. ¿La pregunta sería abierta o sería para uno de los dos específicamente? Pues cualquiera de los dos. ¿Qué usted dice, mi hermano Medina? Arranque. Diga la pregunta de nuevo, mi hermano La Chris. importancia de conocer la Biblia. ¿Cuál es la importancia de conocer la Biblia? Más que conocer la Biblia, yo diría practicar el contenido que hay en ella. Porque hay gente que conoce la palabra, pero no practican lo que hay en la palabra. Y tenemos un gran caso, que es el caso de los escribas los fariseos. Específicamente de los fariseos. La Biblia dice que el Señor dio una declaración y dijo que este pueblo del labio me honra, pero su corazón está muy desconectado prácticamente, lo que quiso decir Jesús de mí, es decir, no guardan mis mandamientos, no practican mis mandamientos. Pero yo entiendo la pregunta y yo diría que hay grandes beneficios al momento de que un hombre y una mujer conozca la palabra de Dios y la aplique en su vida. Hay beneficios espirituales, hay beneficios físicos, hay beneficios de promesas que vas a encontrar en la palabra de Dios, la cual tú puedes ir ante la presencia de Dios y como hizo Daniel, pero Señor, ya el pueblo, ya el cautiverio se venció. ¿Qué hacemos acá? Y yo reclamo tu palabra. Mira, tu palabra me dice a mí que ya el tiempo de cautiverio, el tiempo de esclavitud se terminó. Pero ¿dónde fue que Daniel lo descubrió? En la palabra. O sea, que el hombre y la mujer de Dios que conocen la palabra tiene el beneficio de conocer que si tiene una situación adversa en su vida, puede tener la victoria por medio de conocer la palabra de Dios. Amén. Eso es así. Carlos Medina. Bueno, eso tiene, yo diría, dos vertientes. Primero, conocer la Biblia, se puede entender que es como solamente conocerlo, el libro. Mucha gente diría, sí, yo conozco la Biblia, sé que es un libro negro, sé que hay varias versiones. Mayormente se conoce la Reina Valera 1960.
De este lado, esa es la que más nos ha llegado. Pero la pregunta a la que él se refiere, como bien ha dicho nuestro hermano, es el contenido espiritual que hay en ella. Correcto. Lo que liberta, lo que te hace ser una mejor persona, un hombre, una mujer de sociedad, es lo que está escrito. Palabras de hombres y mujeres que fueron inspirados por Dios, pero que nos ayudan cada día a nosotros a ser mejor persona. Le escribió Pablo a Timoteo y le dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Así es, eso es así. ¿Entienden ustedes que una persona a falta de conocimiento puede ser conquistado por otra denominación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una persona que no tenga conocimiento en las Santas Escrituras y no sepa cuál es la fe que ha profesado y no tenga fundamento, porque el fundamento está sobre la roca. La palabra en el libro de Mateo enseña y habla de los dos edificadores, aquel insensato y el sensato. El sensato tiene por sabiduría edificar ¿sobre qué? Sobre la roca, pero el insensato edifica sobre la arena. Ambos tendrán las mismas dificultades. Si tú te verificas lo que dice el texto, dice que el insensato construyó porque se le encontró que era más fácil construir su casa, su edificación sobre la arena. La arena no tiene ningún tipo de principio de solidez. Así es. Entonces, al construir su casa sobre la arena, el que entendió que estaba bien. Entonces, termina la edificación y dice la palabra que vinieron los vientos, vinieron las aguas, vinieron las grandes tormentas y derribaron esa casa con gran ímpetu. Pero, sin embargo, aquel que edificó su casa sobre la roca, que es un símbolo de Jesucristo, nuestro Señor, nuestra fuente, es decir, que nuestra fe tiene que estar edificada y basada en nuestro Señor Jesucristo. Y no importa los vientos que te golpeen, no importa las mareas que te golpeen, no importa los terremotos que te sucedan, nada te podrá a ti mover de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. No importa los vientos de religiones, ni tampoco de denominaciones, ni tampoco no importa qué tipo de persona te quiere engañar. Tú sabes en quién tú has confiado, a quién tú has conocido, con quién tú has intimado, y tu fe no la puedes remover absolutamente nada ni nadie. Eso es lo que yo creo. Eso es así, exactamente. Por eso el apóstol escribió y dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Y una de las cosas de que el apóstol Pablo se preocupaba por las iglesias a las que le escribía era que el Espíritu Santo lo llene del conocimiento. Amén. O sea, que conozcan la palabra, porque en el desconocimiento es donde está el problema. Cuando hay desconocimiento de la palabra es como la brújula, el mapa del cristiano. Perfecto. Que te va a llevar a la salvación. Perfecto. Si tú no conoces o tú no sabes cómo tú leer el mapa, te vas a perder. Si tú no sabes cómo leer la brújula, si tú no sabes si la brújula apunta al norte, te vas a perder de dirección. Correcto. Entonces, cuando tú no conoces la palabra, tú no sabes leer el mapa que te va a dirigir al lugar donde Dios te quiere llevar. Eso De es hecho, así. mi hermano, para añadir algo más de mi hermano acá, el apóstol Pablo dice, si se levanta un ángel, si viene alguien quien sea, de hecho hasta un mismo ángel, y predica el evangelio contrario a lo que le hemos enseñado, se ha llamado Anatema. maldito, Ay, ay, ay. anatema. ¿Sabe qué significa esto? Nadie puede predicar en contra del evangelio de Jesucristo, que Así es mismo, puro es así. y santo. Eso es así. Para añadir un poquito más al tema de conocer las escrituras, hay tabúes dentro de ciertas denominaciones, vamos a llamarlo así, que entienden que el conocimiento no es tan necesario. O sea, yo me meto con Dios, yo subo a la montaña, yo adquiero esa espiritualidad y para mí no es tan necesario el conocer o escudriñar o irme a otros libros fuera de la Biblia, porque cuando se estudia la Biblia hay que entender que estudiar la Biblia te lleva a ti a buscar otras informaciones que no necesariamente están en la Biblia. Entonces, ¿qué opinión ustedes entienden que se merece eso? O sea, está bien que se enseñe que el poder sin el conocimiento está bien. No, mi hermano, jamás. El poder sin el conocimiento es una espada de doble filo que puede destruir a tal persona que lo busca y también puede destruir al que lo sigue o al que lo escucha. El poder y el conocimiento son dos cosas que tienen que ir de la mano.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Porque en el momento que tú, vamos a hablar en un idioma y en un lenguaje popular como aquí en nuestra ciudad, Barahona, y en nuestras congregaciones que somos pentecostales, ¿verdad? Amén. Cuando comenzamos a buscar a Dios, con esa hambre que todos tenemos, le llamamos el primer amor cuando nos convertimos, Sí, correcto. lejos del conocimiento de la palabra de Dios, eso es dañino. Porque tú entiendes que tú necesitas el poder de Dios para manifestar los dones, pero sin el conocimiento eso no te sirve de nada. Yo entiendo que el conocimiento, que el poder sin conocimiento es una bomba de tiempo y una espada de doble filo. Sí. Estoy de acuerdo 100% con mi hermano, porque el conocimiento o el poder sin conocimiento, el creyente que tiene mucho poder, mucha unción, que ora mucho, que ayuna mucho, pero que no tiene conocimiento de lo que va a hacer con ese poder, entonces termina infringiendo, termina rompiendo ciertas limitaciones. No me malinterpreten con esto que voy a decir, y mira que yo admiro mucho al profeta Eliseo. Eliseo, hubo un problema que sucedió con Eliseo. Eliseo estaba lleno de la doble porción. No solamente tenía la unción que él portaba como profeta de Dios, sino también tenía la porción que le tocaba a Elías, que también se le transmitió a él. La Biblia dice que Eliseo, como en el pasar de los años, quedó calvo. ¿Qué sucede? Que un grupo de jovencitos frescos, fueron unos frescos, unos falta de respeto, le vocearon a Eliseo: calvo, calvo, mira cómo te brilla la calva en el sol. Y que brille el caco de ese señor, me imagino yo. Yo me imagino, claro. Varón, parece hermano, que yo tenía en Eliseo arte. mi hermano, como que era todos los días. Se burlaban del Eliseo. Ahora, yo tengo dos vertientes. En primer lugar, al hombre de la unción hay que respetarlo. Sí. A mí no me vengan a decir que Estoy totalmente de acuerdo. Oh, pero mi hermano, a mí no me vengan a decir que no, que mira, que el varón de Dios tiene la oreja larga, tiene la nariz corta y tiene un diente menos. Mi hermano, usted tiene que respetar al hombre de Dios. Usted tiene que, no al hombre de Dios, respeta la unción en ese hombre de Dios. Entonces, estos jóvenes, la Biblia dice que en el momento le comenzan a vociferar, calvo, 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 pero para que Eliseo se enojara tan rápido, es como dice mi hermano, posiblemente ya ellos por varias ocasiones le voceaban, calvo, calvo. Entonces Eliseo, en un momento de ira, profirió una palabra que hay que tener mucho cuidado. El creyente que tiene poder tiene que entender que cuando declara una palabra hacia una persona, puede suceder, dependiendo de su posición en el evangelio. Ahora, ¿cuál es la posición de Eliseo? Un hombre con la doble porción, la de él y la de Elías. No cargaba cualquier tipo de unción, cargaba la unción de Elías. Y la unción de Elías es la llave que hace que del cielo caiga fuego y que la gente vea que el verdadero Dios estaba a favor del pueblo de Israel. Entonces, estamos hablando de un hombre que, aparte que cargaba con la unción, que hacía caer fuego del cielo, desde la unción de él. Y la Biblia dice que cuando Eliseo maldijo a estos muchachos, que le saliera un oso y se lo comiera a todos, específicamente, salió un oso y se lo comió a todos los jóvenes, los asesinó a todos. Ahora, ¿estoy yo a favor con eso? No, estoy en contra tampoco. Yo entiendo que hay que respetar al hombre de Dios, a la unción que hay en el hombre de Dios. Dos, como hombre de Dios, eso me deja dicho a mí que hay que tener cuidado con nuestros enojos. La Biblia dice: airaos, pero no pequen. ¿Sabes qué te está diciendo la Biblia? Tú tienes el permiso de enojarte, pero nunca actúes debajo de ese enojo. Porque cuando tú actúas debajo de ese enojo, tú vas a herir a alguien. Amén. Entonces, un hombre con unción y con poder, un hombre con poder y con conocimiento, sabe que tiene poder y sabe cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Eliseo se enojó, sí, se desbordó un poco y dijo lo que dijo contra los jóvenes, salió el oso, asesinó a los jóvenes y ahí están los jóvenes muertos. Por faltarle el respeto a un hombre de Dios. Hoy en día no podemos cometer ese tipo de error. Eliseo lo pudo hacer, pero a nosotros no nos conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo bajo la gracia. Una gracia que se ha desbordado de una manera tan sobrenatural que en vez de, ¿qué dijo Jesús? Un nuevo mandamiento os dejo, un nuevo mandamiento os doy. Que amen a Dios con toda su mente, con su corazón y su alma, y a su prójimo como a ti mismo. Y también Jesús dijo, ustedes escucharon que se dijo, ama al que te ama y odia al que te odia. Pero hoy yo os digo que amen al que te odia y que oren por quién, por los que los persiguen.
Entonces, si alguien se burla de mí, si alguien me está diciendo lo que digo, yo simplemente tengo que decir, Señor, ten misericordia y oro por esa persona. Hay coral, pero no podemos preferir palabras de maldición contra ellos porque le va a caer. Así Porque es, hay mi hermano. poder en nuestra boca. Por eso yo creo que el conocimiento y el poder van de la mano, como decía mi hermano. Eso es un balance. Eso no se puede separar nunca. Sin embargo, mi hermano, en ese mismo tenor, Dele, mi hermano. a mí me preocupa el hecho de que yo veo como en nuestras congregaciones se busca con poca diligencia el conocimiento. La gente se enfoca más en el bautismo del Espíritu Santo y Fuego, que no es malo. Repito, no es malo el bautismo en el Espíritu Santo y Fuego. De hecho, es lo que nos prepara para el ministerio. Pero luego que la gente obtiene ese bautismo, se llena del Espíritu Santo, se llena de fuego, ya se olvida del conocimiento. Y esto le hace daño al Evangelio. ¿Por qué? Porque entramos en un círculo donde yo repito lo que le escuché decir a otra gente. Y por eso en las congregaciones, usted oye que se dicen versos bíblicos que no se dicen como están escritos. Ya se sacan de contexto. Lo sacan, incluso textualmente. Sí. Dicen versos bíblicos que no es eso lo que dice la Biblia. Entonces, digo, hay que hacer un llamado. Y los líderes, los pastores, los evangelistas, las personas que dirigen dentro de las iglesias, tienen que preocuparse porque los miembros de las iglesias alcancen el conocimiento. Hay que mandar a todo a instituto bíblico. Todos los miembros de la iglesia, no es nada más para los evangelistas. Me molesta, varón, siervo de Cristo, escuchar a ciertos creyentes decir, yo no discuto con los testigos de Jehová porque esa gente sabe demasiada Biblia. No, eso no está bien. Eso es un error. Yo digo, ¿hasta cuándo los pentecostales, los que supuestamente tenemos el poder, los que manejamos la gloria de Dios, candela, chispa y fuego, pero el conocimiento? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eso es así. Hay que tener un balance. O sea, realmente hay muchas iglesias y yo creo que hasta nosotros mismos en un tiempo hemos sido partícipes de eso, de que se nos ha enseñado que tenemos que ir al monte, que tenemos que ayunar, que orar. E incluso nos han enseñado que si tú no oras de rodillas, Dios no te oye. O sea, hay cosas ahí como que salen dentro de lo que es lo que la Biblia establece y es justamente por la falta de conocimiento. Para ir avanzando, me gustaría que habláramos ya, para hablar de otro tema, de lo que es la disciplina dentro de las iglesias. La famosa disciplina. O consejo disciplinario. Ay, ay, ay. ¿Qué tan importante es? ¿Es bíblico? Bueno, mi hermano, lo que pasa con la disciplina, desde lo que yo he estudiado, es que se ha practicado mal. Lo que se conoce del consejo disciplinario es basado en lo que dice Mateo 18, del versículo 15 en adelante. Jesús hablando le dice a los discípulos, si tu hermano peca contra ti, llámalo aparte, aconséjalo. Y si no te escucha y sigue pecando contra ti, si sigue pecando contra ti en ese mismo pecado, entonces llámalo junto a 2 o 3 miembros en nuestro caso de la congregación. Si no te escucha, entonces llámalo junto a los líderes. Y si él no escucha ni obedece a los líderes, entonces ténganlo por gentil y publicano. Pagándose. Pero el consejo disciplinario que se aplica hoy no es con mansedumbre, como dice Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas, si alguno pecare, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros mismos, ustedes mismos caigan en la misma condición. Y quisieran que los restauraran con un espíritu de mansedumbre. Pero ahí es que yo voy, mi hermano. Entonces, la forma en que se pone la famosa disciplina es la siguiente. Y gracias a Dios yo nunca he caído en disciplina en mi congregación. No digo esto porque tenga un resentimiento, sino porque desde mi punto de vista yo entiendo que está mal establecida. Porque el que hace alguna desobediencia en la iglesia, que se llega a conocer, porque la disciplina son pecados que se llegan a conocer.
Entonces, dependiendo la gravedad del pecado que haya hecho, se le llama junto a los líderes, se le aconseja y de ahí se dicta qué tiempo va a durar en disciplina. Y para mí ese es el primer error, mi hermano. Porque, ¿qué necesita Dios para perdonarte, según la Biblia? Arrepentirse. El que aconseja su pecado y se aparta, alcanzará alcanzará misericordia. misericordia. En el momento en que tú confiesas y reconoces que pecaste, ya Dios te perdonó. Te van a venir consecuencias, desde luego, pero Dios te perdonó. Tú no necesitas cargar una cruz por 3 meses como pago del pecado que tú hiciste. Porque ya Dios te perdonó. De hecho, mi hermano, yo te voy a decir algo que hacían la iglesia de la antigüedad, de hace 40, 50, 60 años. Cuando a alguien caía en pecado, cuando a alguien lo disciplinaban, el tipo de disciplina que antes se le colocaba a un miembro era a un punto que usted decía mínimo, seguro mató como 4 personas. Porque los restringían de una manera tan, y que no estoy en contra tampoco de que una persona se discipline. Oiga lo que dice Hebreo capítulo 12:6. Dice acá, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, nuestro Padre nos disciplina. Nuestro Padre nos corrige. Ahora, lo que me llama la atención es la manera en que las iglesias hace 40, 50, 60 años, y posiblemente hoy en día hay iglesias que lo siguen practicando. Ellos te sentaban en el último banco de atrás. Te sientan en el último banco. Y nadie te puede dirigir la palabra porque mínimo o tú tienes lepra y una lepra contagiosa que se le puede transmitir a cualquier persona que te pueda hablar. Yo entiendo que a la gente hay que disciplinarla, hay que corregirla, sí, pero luego, con un espíritu de amor y restauración, como dice el apóstol Pablo, siempre y cuando sabiendo que tú algún día te puedes ver en esa misma situación y tu deseo, ¿cuál sería? Yo también quiero que me restauren. Exactamente. Mi hermano, pero al que esté en disciplina ni lo saluda. No. Es lo que te Todo el digo, mundo, hermano. Ángel tiene disciplina. ¿Qué no le ha hecho? Y otra cosa, y la congregación se hace un chisme. Sí. ¿A qué muchachita fue que fulano se acostó? ¿Con qué hombre fue que fulana se metió? Exactamente. ¿Qué fue que habrá hecho? O sea, se formula un ambiente extraño donde la gente comienza a hacerse tantas ideas y terminan ¿qué? Claudicando, pensando mal. Cuando viene a ver, el pastor te puso en disciplina porque te mandó a hacer algo y tú te fuiste para tu iglesia tocado a hacer otra cosa y al pastor no le gustó y te puso en disciplina, que no está mal. No, porque si el pastor entiende que tiene que disciplinarte de una manera, el pastor sabe, porque el pastor es el pastor. Ahora, tú no quieres que el pastor te discipline, tú no quieres que tu pastor te corrija, pues váyase de la iglesia. O sea obediente. O sea obediente, porque sea oveja y no cabrito. Nosotros no estamos en contra de la disciplina. No, pero la manera. Estamos diciendo que tiene que haber un espíritu de restauración. ¿Cuál es el propósito? De amor. Amén. No le saquen los pies al que está en disciplina. Al contrario. Porque si el objetivo es que Dios los restaure por lo que hizo. Claro. Y lo dejan solo. Y si Dios no nos juzga. De hecho, tenemos un caso en la Biblia, de muchos. Siempre hay que mencionar la palabra porque de ahí que nos dirigimos. Tenemos la mujer que la encontraron en el puro acto de adulterio. La mujer prostituta. Esta mujer la encuentra en el acto de adulterio. ¿Sabe qué significa la palabra acto de adulterio? Que estaba teniendo intimidad con un hombre ajeno. Y la Biblia dice que los escribas, los fariseos tomaron la mujer, pero hay un problema, que más adelante se lo voy a contar. Toman la mujer, se la lanzan delante al Señor y le dice, la ley de Moisés dice que cuando se encuentra alguien en adulterio que la apedreemos. Exacto. ¿Qué tú dices, Jesús? Jesús, conociendo la intención de ellos, la palabra dice que él se agachó y comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribió Jesús? La Biblia no lo describe, pero uno hace conjeturas. Hay exégesis de la palabra que dicen que él escribió los nombres de cada uno de ellos y sus pecados. Hay otros dicen que Jesús se puso a hacer garabatos porque la mujer estaba desnuda y no quería causar vergüenza en ella. Y otros dicen que simplemente él se entretuvo en lo que las personas que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Pero la realidad que cualquiera de estas versiones, a mí me agrada más la idea de que él escribía los nombres de ellos, cada uno,
y el pecado de cada uno de ellos. Y yo creo que cuando ellos iban y leían su nombre y sus pecados, ¿sabes qué hacían? Lanzaban las piedras. Ay, pero mira, yo estoy ahí, es verdad, yo dice tal cosa. Yo creo que Jesús hizo lo siguiente: tu nombre, tu pecado y en la fecha del día que tú cometiste ese pecado. Porque si aquí hay alguien que sabe que tú eres un pecador, soy yo. Exactamente. ¿Por qué soy yo el que se del pecado? Porque la Biblia dice que cuando todos se fueron y arrojaron las piedras, la mujer alzó la mirada y el Señor le dijo: mira quién te está juzgando. Y ella comenzó a mirar y no vio a nadie. Nadie, Señor, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Oigan dónde estaba el truco de los fariseos. Cuando en la antigüedad se encontraban dos personas adulterando, ¿sabes qué hacían? Se tomaban a ambos, a la mujer y al hombre, y lo lanzaban en medio de la congregación, perdón, del pueblo, y lo apedreaban. Eran apedreados los dos. ¿A quién fue que solamente lanzaron? A la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Porque ellos querían decirle: pero tú predicas del amor y del perdón, y mira cómo no hiciste matar a una mujer, sabiendo tú que la ley de Moisés dice que son los dos, solamente llevaron a una mujer. Pero a Jesús no le importó que llevaran al hombre. A Jesús le importó que esa mujer, Él la perdonó y le dio la oportunidad de que se vaya y que no peque más. Por eso hoy en día tenemos que entender, las disciplinas son buenas, la corrección son buenas, pero mira cómo Jesús corrige y disciplina a esta mujer. Exactamente. Yo no te juzgo, vete y no peque más. ¿Quién fue que ungió a Jesús después? Con el perfume más caro. Esa mujer mostró amor y mostró agradecimiento al que la perdonó. Por eso hoy en día a la gente que está en disciplina hay que amarla, quererla, sí hay que disciplinarla, sí hay que corregirla, pero no darle la patada para que se termine de caer. Exactamente. Eso es así. O sea, prácticamente la disciplina no es más que el proceso donde también hay que sanar a esa persona. Mostrarle amor. Exactamente. Wow, poderoso. Señores, vamos a saludar a estas personas que nos están siguiendo, que están disfrutando del live. Si el teléfono me permite, claro está. Esto es en vivo. Wow, poderoso. Vamos a saludar a Ocelia Guevara. Ocelia Guevara dice: Dios les bendiga. Amén, amén. Wow, poderoso. Gran mujer de Dios. Albert Medina, activo, muy buen programa. Emmanuel Moreta dice: Dios bendiga y guía a través de su palabra. Es que nadie puede estar agarrado del Espíritu ignorando la palabra de Dios. Correcto. Es algo muy contradictorio, dice él. Roseló en Aileen, Dios bendiga a ese joven poderoso. Mi hermano Roseló. Así mismo. Lisek Félix, mi mamá, Dios me la bendiga mucho. Amén. Invitamos a todo aquel que está viendo este programa que comparta con alguien más. Realmente el objetivo principal de este debate es poder enseñar. No buscamos contradecir a nadie ni confrontar a nadie, sino instruir. Para eso nos llama la Biblia. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: instruye y redarguye. ¿Qué dice? O sea, la palabra de Dios es para eso, para instruir. Para instruir, para redarguir, para enseñar, para mostrarte apto para toda buena obra. O sea, preséntate apto, preséntate capaz, ¿no? En la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que divide, ¿no? Te rompe y corta. Así y te lleva entonces a entender los errores que hay en tu vida. La palabra de Dios te confronta. Así es. Y nosotros tenemos la responsabilidad de confrontar al pueblo de Dios, porque es nuestro pueblo y nosotros no queremos tampoco que nadie se pierda viviendo quizás un evangelio de manera errónea. Más que confrontarlo, yo diría compartir con ellos y dialogar la palabra. Y corregirnos los unos con los otros. Amén. Como el Señor le dijo: si verdad. Ese es el objetivo. Amén. Si en verdad ustedes me aman a mí, guarden mis mandamientos. Ámense los unos a otros. Y sopórtense. De hecho, hay una versión que dice: sopórtense los unos con los otros. Unos a los otros. Eso es así. Santo, seguimos, tremendo. Vamos a la primera pausa, perdón, de tantas que hemos dado, ¿no? A la siguiente pausa. Y cuando regresemos, estaremos hablando acerca del don de lengua. Es para todos. Ya lo sabremos cuando regresemos.
Seguimos aquí en Barrio Cristiano TV. Si usted no se ha suscrito a la página, si no le ha dado a seguir, dele a seguir. Suscríbase también a nuestro canal de YouTube. Suscríbase en las plataformas Punto y Coma Radio, Ideal TV, Radio de Bendición, que son las transmisiones, que son las plataformas que hacen la transmisión de este programa. Así que seguimos en este debate, las cosas que no se enseñan en las iglesias. Wow, poderoso. Estamos aquí con el evangelista Carlos Medina y el evangelista Franklin Matos. Amén. En este tema tan poderoso que estamos tratando el día de hoy. Y la pregunta que continúa es, el don de hablar en lenguas. Es algo, el don de hablar en lengua es para todos lo reciben de la misma manera, es algo que se enseña en las iglesias que tú tienes que aprenderlo como un requisito. Pero no, ya no es una pregunta, son como 3 en una. Ay. Bueno, mi hermano Chris, voy a tomar la delantera de mi hermano acá. Mire, hay un verso acá en 1 de Corintios capítulo 12 que dice lo siguiente, y por ahí me quiero guiar. En el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 12 de 1 de Corintios dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Mira, el Espíritu Santo es el que da los dones, talentos, ministerios, etcétera, etcétera. Él es el que reparte a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de repartir dones y talentos, ministerios, etcétera, etcétera? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano tiene el don de evangelista, tengo el don de evangelista, pero también tenemos actos de servicio. El don que yo tengo de evangelista no puede ser diferente al de él, porque fueron dados por el Espíritu Santo. Ahora, él puede moverse de una manera diferente a la mía, porque él puede ser un evangelista que Dios lo use en liberación de drogadistas, que él tenga la unción donde Dios lo use a él para predicarle, por ejemplo, a drogadistas. Pero Dios me ha dado a mí el llamado de evangelista para predicarle a gente con dinero, un ejemplo. Él no fluye donde yo fluyo, yo no fluyo donde él fluye, pero ambos somos evangelistas y ambos ese don nos lo permitió y nos lo regaló el Espíritu Santo. Ahora, el don de lengua, que hay una mala interpretación hoy en día con el tema del don de lengua, que es un tema muy discutido y muy espinoso, pero vamos más o menos a darle unas pequeñas pautas acerca de él. Mira, el don de lengua es para edificación de la iglesia, es lo primero. El apóstol Pablo habla que cuando una persona habla en lengua y no haya un intérprete, que es mejor que calle. Porque amén, cuando la persona habla en lengua se edifica a sí mismo. Ahora, yo veo el don de lengua como algo con la cual tú te puedes edificar. De hecho, yo le aconsejo y me aconsejaron a mí y aprendí, y lo aconsejo más adelante, que todo el que puede hablar en lengua, ore en su casa en lo secreto y hable en lengua, orando. Porque tu espíritu se está edificando. Tu alma se está alimentando. Ahora, si en la congregación se levanta a alguien dando un mensaje de parte del Señor en lengua, tiene que haber un intérprete. Y el mismo apóstol Pablo dice que si no hay un intérprete que interprete esa lengua, es mejor que se calle. Porque la gente no está entendiendo lo que usted está hablando, porque está hablando en otro idioma, un idioma para edificar la iglesia. Entonces, el don de lengua es para todo el mundo. Yo considero que eso es una decisión que la toma el Espíritu Santo. Él se lo da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Se puede aprender enseñándoselo a otros? Eso no se aprende así. Yo entiendo que el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, es el que enseña y es el que da el don de lengua. Un ser humano no puede enseñar a hablar en lengua, porque eso sería tomarse la posición del Espíritu Santo. Para mí, la naturaleza del don de lengua es para edificar la iglesia y para edificarte a ti. No hay un intérprete, no la hable, haga silencio. Y un ser humano no puede enseñar el don de lengua porque le quitaría la posición al Espíritu Santo y nadie puede tomar esa posición. Amén. Wow. Bueno, partiendo desde ese mismo punto, el problema mío, particularmente, según lo que yo entiendo en la Biblia con el don de lengua, es el siguiente. Paso a explicar. Se nos ha enseñado que todos debemos, todo creyente, tiene que tener el don de lengua. Y es preocupante porque mucha gente siente la presión de no hablar lengua y cree que no tiene el Espíritu Santo.
y entiende que Dios no está con él o con ella, sea hombre o mujer. Entonces sienten la presión, duran años tratando de hablar en lengua, y tal vez la respuesta sea que tú no tienes el don de lengua. Porque tal vez yo lo tenga, tal vez yo no lo tenga, tal vez otro no lo tenga. Yo entiendo que no es para todo el mundo, porque conozco gente que tienen mucho tiempo dentro del evangelio, son personas que viven una vida recta delante de Dios, que oran, que buscan a Dios, que evangelizan, que predican, que están en las actividades de la iglesia y no hablan en lengua, y no es necesariamente que el Espíritu Santo no lo haya bautizado. También la Biblia dice que hay dos tipos de lengua. Hay una lengua espiritual, pero que hay una lengua humana, que son los idiomas. Correcto. En Hechos capítulo 2, cuando Correcto. se derramó El Espíritu Santo. no se habló una lengua espiritual. No. Se habló una lengua humana, porque el objetivo del Espíritu Santo en ese momento era que todos los judíos de diferentes naciones De la que diáspora. estaban ahí, de la diáspora, Exacto. en sus idiomas, escuchen a Pedro predicar el mensaje de salvación, muerte y resurrección de Jesucristo. Correcto. Entonces, Venga, mi hermano. siempre el don de Alaba. lengua, Está fuerte. Escuchen. el poder del Espíritu Santo y el don de lengua se va a manifestar de acuerdo a la necesidad de ese momento. Si en ese momento, si tú estás lleno del Espíritu Santo y tú tienes el don de lengua, y en el momento lo que el Espíritu Santo necesita es que tú le hables a alguien en otro idioma, pues el Espíritu Santo te va a dar una lengua humana para que tú le hables en su De idioma. acuerdo contigo. Conozco de gente, varón, que sin saber hablar creol, fueron a Haití, y cuando entraron empezaron a hablando predicar en creol. Porque era la necesidad del momento. Porque era la Y necesidad el del Espíritu Santo sabía que se necesitaba. Entonces, ¿cuál es el problema que yo encuentro en esto, mi hermano? Es que hay una presión sobre personas en la iglesia. Tú no has hablado en lengua todavía. Y hasta lo amenazan. Sí. Tú no estás salvo. Sí, tienes que prenderte. Métete en el fuego. Comienza, si tú sientes que la lengua se te enrieda, suelta esa lengua. Suelta esa Sí. lengua. Y muchas veces lo llevan. ¡Dios! Lo ponen tanto entre la espada y la pared que lo llevan a hablar una lengua humana y mecanizada. Y comete un error. Y lo lleva muchas veces también a cuestionarse su vida espiritual. Señor, pero yo no estoy en pecado. Yo no estoy mal. ¿Y por qué yo no hablo lengua? Tengo un mensaje para ti en esta noche, que tienes mucho tiempo en el Evangelio y que no manifiestas el don de lengua. No estás en pecado ni estás mal delante de Dios. Es simplemente que el don de lengua no se ha manifestado en ti o no esté en ti. Pero no es que tú estés en pecado ni tú estás mal delante de Dios. Sigue predicando, sigue ayunando, sigue buscando a Dios, sigue dando palabra, sigue exhortando como tú estás haciendo, que si tú estás ahí con 10 años, es que el Espíritu Santo está en ti, porque ¿quién que no tenga el Espíritu Santo va a durar 5 años dentro del Evangelio? Y hablar del nombre del Señor. Ahora, Y hablar del nombre del Señor. la pregunta sería, ¿es necesario entrar al cielo? ¿Para entrar al cielo es necesario hablar en lengua? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que dice la palabra cuando los discípulos se fueron a echar fuera demonios? Que vinieron con el reporte, dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre la gente se sanaba. Y Jesús se quedó mirándolo. Le dijo, sí, no se preocupen por eso, mis hijos. Preocúpense porque su nombre está en qué? Inscrito en el libro de la vida. Hablar en lengua es de Dios. Eso Sí. es gloria a Dios, aleluya. Todo el que las pueda hablar, que las hable. Pero el tema es que hablar en lengua no te da salvación. La salvación está en Cristo. Siga predicando como dice el hermano, siga orando, siga ayunando, siga haciendo la voluntad de Dios. Que quién sabe un día el Espíritu Santo ve la necesidad y te va a usar hablando en lengua. Exactamente. Tengo también un ejemplo como mi hermano evangelista acá. Un hermano estaba en Rusia y tenía su intérprete. Y el hombre está predicando, está predicando. El hombre se fue en tanta unción que cuando él comenzó a hablar, el intérprete se cayó. Y él comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y en una él notó, porque él entró en una dimensión de poder y gloria. Santo. Y él notó que el intérprete no hablaba, que el intérprete se quedó mirándolo así. Y el hombre hablando, hablando. Y cuando él notó que miró al intérprete, ¿y qué fue, muchachos? Y le dijo, pero sigue hablando. ¿Y qué es lo que yo voy a hablar si tú estás hablando en mi idioma? Ay. Ay, Pero santo. ¿cómo así? Sí, Santo. tú hablaste en un ruso perfecto. Entonces, el Espíritu Santo, una vez más, como dice mi hermano evangelista, Él te va a dar en el momento que se necesita, Él te va a dar a hablar a ti el idioma o la Conforme lengua conforme a la necesidad. a la necesidad que haya en el momento. Gloria. Mira, en pocas palabras, que el hablar en lengua tiene que ir acompañado de una aprobación del Espíritu, Una que te diga tu manifestación. espíritu lo que ese hombre está hablando es de Dios.
Discúlpame, mi hermano, pero quiero añadir algo. Dele, mi hermano. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo percibe el inconverso, el que no es cristiano, cuando lo invitamos a la iglesia y el 80% de la iglesia empieza a hablar lengua? Una locura. ¿Qué pensará el inconverso? Yo no entiendo ni papa lo que se está Y diciendo. nadie le explica lo que se está haciendo. Porque si hablamos lengua y después que pasa la chipa, como dicen, alguien dice, lo que pasó fue que mi hermano dijo tal y tal cosa porque el Espíritu Santo lo usó en tal y tal área y quiere que pase tal y tal cosa. Bien. Pero se arma un revuelo en la iglesia y comienza el 90% del pueblo a hablar en lengua y cuando pasa el mover, nadie explica qué pasó. Otra cosa, hermano mío, y discúlpeme la gente que está mirando que posiblemente no esté de acuerdo conmigo. Nadie me puede decir a mí que alguien hable en lengua, es parte del Espíritu Santo, y al día siguiente el comportamiento sea peor. Amén. Ay, ¿qué fue lo que dijo Franklin? Nadie me puede decir a mí que está danzando en el Espíritu y al día siguiente está hablando mentira. Nadie me puede decir a mí que hay una manifestación de que hablo en lengua, de que danzo en el Espíritu y al otro día estoy hablando mentira, estoy viendo a una mujer ajena, estoy fornicando, estoy pecando y haciendo un sinnúmero de cosas. Eso se llama emocionismo. Que ese es el gran problema. La emoción. Tenemos mucha gente hablando lengua, pero esa misma gente que habla lengua, al otro día se come al pastor, a la pastora, al líder, murmura. La pregunta sería, ¿eso fue lengua de verdad? Bueno, vamos a pasar a otro tema, mi hermano. Eso está poderoso. Quiero, antes de pasar a otro tema, tengo un ejemplo bíblico de alguien que danzó y su vida fue transformada desde el cielo, desde la tierra hasta el cielo. Tenemos al rey David. Perfecto. El rey David, dice la palabra, que él danzaba. Cuando el arca estaba entrando a Jerusalén, la ciudad de Dios, a la ciudad de paz, Jerusalén. La Biblia dice que el arca la traían de donde un señor, no recuerdo el nombre. Obed-Edom. Obed-Edom, amén. De los geteos. Y fue de grande bendición para su casa, pero decía David, yo quiero que el arca esté donde tiene que estar. La palabra dice, cuando él consiguió el arca, que la traías hacia Israel, él se quitó la ropa y comenzó a danzar. La palabra dice que él remolineaba. La palabra remolinear, cuando la traducimos al buen castellano, es dar vuelta con violencia. Y comenzó a danzar en el Espíritu. Atención. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que Mical desde lejos lo vio y lo que hizo fue que comenzó a vociferar, a decir, mira y que el rey de Israel, y mira cómo se le ven los muslos, es una vergüenza, es una manera vergonzosa de mostrar su cuerpo. Lo que ella no sabía era que ella estaba diciendo todas esas cosas en contra del Espíritu Santo, porque era que David no estaba solamente danzando, David estaba envuelto en la presencia de Dios, porque él sentía que el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, estaba entrando a la ciudad donde pertenece. Amén. Amén. Entonces, ¿cuándo tú sabes que alguien danza en el Espíritu? Cuando se levantan personas criticando y luego a esas personas no le va bien. Cuando una gente danza en el Espíritu, se sabe, porque su vida es transformada. David no fue el mismo. David nunca fue el mismo, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, yo creo que la Biblia nos vuelve a decir que él vuelve a danzar de nuevo, solamente en esa sola ocasión. Entonces, David era un hombre que danzaba bajo la presencia de Dios. Yo creo que cuando alguien danza en la presencia de Dios, su vida cambia. Hay cambios, hay frutos de arrepentimiento. Amén. Poderoso. Para cerrar este tema del hablar en lengua, Enailin Ruiz Roselou tiene una pregunta. ¿Qué opinan, dice él, del hablar en lengua, de reprender en lengua cuando no hay intérprete? De reprender en lengua cuando no hay intérprete. Buena la pregunta. Si a ti te sale un demonio, si a ti te sale un demonio y tú en el Espíritu, porque todo el momento que lo dice, era como decíamos mi hermano y yo acá, de decir, que el Espíritu Santo, conforme a la situación. si usted, por ejemplo, yo tuve una vez una revelación, un sueño, donde yo me vi repitiendo un sueño en hebreo. ¿Qué hago yo hablando en hebreo en un sueño? Y se fue el demonio. Ay, santo. La necesidad del momento. ¿Qué sucede? Yo entiendo que si una persona
tiene un encuentro con un espíritu maligno, con un demonio. Y la situación, tu espíritu se activa. Y lo que tú comiences a hablar en lengua para reprender ese demonio, no te preguntes por qué, dale gracias al Señor. Así es. Posiblemente palabras humanas no te pueden salir porque hay un problema. Cuando nosotros tenemos poder de parte del Señor, a veces nos creemos rambos. Yo puedo con ese demonio, yo puedo reprender porque tengo la fortaleza, tengo 20 días de ayuno y oración, tú no puedes. Porque lo que los espíritus malignos sí conocen son la debilidad del hombre. Y la mayor debilidad del hombre es el ¿qué? El orgullo, el ego. El ego, el orgullo. Yo puedo, yo soy un hombre de Dios. Tengo una historia que la voy a hacer rapidito, escuchen. 4 jóvenes se fueron a un monte a orar. Tenían 7 días ayunando y orando. Y cuando venían bajando, descendiendo, encontraron una muchachita que la estaban velando en una casa, como dice el dominicano. Y esa niña, la gente estaba llorando, ellos dijeron, que nosotros podemos, venimos de 7 días de ayuno y oración, vamos a levantar ese muerto. Y ellos fueron y se metieron a la casa y dijeron a la gente, salgan, que aquí nos vamos a levantar ese muerto. Y cerraron toda la ventana y cerraron toda la puerta y comenzaron a orar y a orar y a orar, a orar, pasar la primera hora, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta hora. De repente cuando la gente dice, pero que no se escucha nada, cuando abrieron la puerta, los 4 jóvenes salieron por la ventana de atrás de la casa corriendo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de tu fuerza, esto se trata del Espíritu Santo. Si Él te guía a hacer algo, haz lo que Él te diga. Mi hermano, pero el mayor ejemplo de eso es lo que enseña el apóstol Judas. Cuando Moisés, el ángel contendía. Perfecto. Él dijo, te reprendo. No. ¿Y él podía? Sí. ¿Y qué dijo él? Satanás, el Señor te reprenda. Ni siquiera somos nosotros. El peor error es entender, es creer que yo puedo hacer algo. El Espíritu lo hace a través de mí. Dios lo hace a través de mí. Amén. Cuando nosotros entendemos que yo, porque ese ego es el principal problema que tiene el ser humano. Por eso me gustó lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive es Cristo. Y para un judío, varón, el adversario, su enemigo no era Satanás, era su yo interior, sí, él mismo. Profundo. Su corazón. Sí. Entonces, yo entiendo que el peor enemigo del creyente ni siquiera es Satanás, el adversario. No. El peor enemigo de nosotros los creyentes somos nosotros mismos. Cuando orgullo. nuestro ego toma posesión y cree que lo que Dios hace a través de nosotros es por nuestro propio mérito. No porque yo ayuno, no porque yo oro. No, mi hermano. Todo lo que hacemos por medio del Espíritu Santo es solamente por obra y gracia. Y por su misericordia. Por su misericordia. Y Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, lo hace a través de nosotros. Dios lo hace a través de nosotros. Amén. Eso es así. Amén. Mira, rapidito, a mí me pasó un caso, eso es ya un testimonio personal. Una madrugada, yo me puse en mi corazón, me propuse darle varios meses de oración al Señor a las 3 de la madrugada. O sea que es una hora de pleito, ¿no? Y creo que como por la tercera, cuarta madrugada, ya un mes de oración, todos los días, día tras día, levantándome a las 3 de la madrugada, se me aparecieron 2 demonios en la iglesia. Cuando yo cerraba los ojos yo lo veía y cuando yo abría los ojos no lo veía. Dios me permitió verlo en el Espíritu. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, levántate. Y no los reprenda hasta que yo te diga. Eso lo viví yo, eso no fue que me lo contaron. Eso fue un testimonio personal. Y yo recuerdo, eran como las 4 y pico de la madrugada, ya que había terminado una jornada de oración, 4 y pico, casi a las 5 de la madrugada. Y yo recuerdo que yo me levanté. Y cuando me levanté, me dijo el Espíritu Santo, tú vas a reprender cuando yo te diga. Yo me levanté, me puse frente a los 2 espíritus que habían en la iglesia. Y recuerdo que yo sentí que el Espíritu Santo me abrazó. Y cuando me abrazó yo sentí una autoridad, un poder, una gloria que no me pertenecía a mí. Amén. Yo no tenía nada que ver con santo. eso. Yo simplemente estaba obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo me dijo, repréndelo ahora. Yo levanté la mano, yo no vocié, yo no pataleé, yo no hablé en lengua, yo no me volví loco, yo no rompí silla. Yo simplemente dije con una voz sencilla y humilde, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que era que estaban ahí,
Yo no sé si fue que se desapareció, explotó, salió corriendo, salió por el periódico, por la noticia. Yo sé que jamás esos dos demonios me fueran a molestar. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué eran esos dos demonios? Dos metresas que tenían a los jóvenes de la iglesia desalborotados. Wow. Aleluya. Después de ahí los jóvenes dieron un cambio que yo me quedé, pero Señor, tú no eres fácil, Señor, la cosa que tú haces. Esto no tiene ejemplo. Mira, señores, hay que buscar de Dios. Aleluya. El que busca a Dios en intimidad, tienes experiencia que en esta vida, cuando usted la cuenta, la gente va a decir, no, eso es una locura. Wow, Yo lo he eso es vivido así. eso, mi hermano. Amén. Poderoso. Para continuar, hay otro tema ya saliéndonos de lo que es el hablar en lengua. Verifica si no hay más preguntas. Sí, déjame ver. Ah, ¿No hay bueno, más? ah, bueno. El maestro Montero siempre está activo. Amén. Bendiciones para Montero. Saliéndonos de lo que es el hablar en lengua. Sabes que hay ciertos tabuses con lo que es predicar dentro de la iglesia, en el púlpito. Principalmente en el púlpito, porque hay dos lugares. Hay uno, ¿verdad? Abajo, donde las personas... Uno en el altar, Sí. hay dos púlpitos, uno arriba en el altar y uno debajo. Exacto, sí. ¿Qué podemos agregar a eso? Tú preguntas que si todas las personas pueden predicar en el púlpito. Exacto, si independiente. todas las personas pueden predicar directamente desde el púlpito. Pero cuando tú dices desde el púlpito es enseñar dentro de la iglesia. Exacto. ¿Enseñar o predicar? Predicar dentro de la iglesia. Predicar. Sí. Yo pienso que no. Porque el mensaje, la predicación, es una enseñanza. No todo el mundo tiene la capacidad para enseñar. No estoy diciendo que, que todo el mundo tiene capacidad para predicar. Sí, Dios nos llamó a todos a predicar la palabra. Pero hay gente que su forma de predicar es evangelizando fuera de la iglesia. No necesariamente tiene que ser enseñando desde el púlpito. Porque cuando a una persona se le da el altar o el púlpito, a la hora de predicar, la palabra predicar lo que quiere decir es enseñar o dictar una palabra con autoridad. Correcto. Y no tan solamente con autoridad, sino que produzca un cambio y que edifique. Correcto. Si el mensaje no produce un cambio, ni edifica al que lo esté escuchando, no se hizo nada. Desde mi punto de vista. O sea que prácticamente no todos estamos llamados a predicar o a enseñar dentro del púlpito, sino que hay personas capacitadas para X funciones o para X Eso entiendo público. Mira, yo entiendo que hay 5 ministerios, que el Espíritu, una vez más, el Espíritu Santo es el que los reparte. Tenemos el ministerio de evangelista, Evangelista, pastor, evangelista, maestro. pastor, profeta, maestro apóstol y y apóstol. maestro. Los 5 tienen 5 funciones diferentes. Así es. El apóstol es el que edifica iglesia, levanta iglesia, y es enviado hacia afuera, porque la palabra apóstol viene del griego apóstolo, que es enviado hacia afuera. Entonces, el apóstol es el que es enviado a levantar iglesias, a edificar, etcétera, etcétera. El evangelista es aquel que sale a buscar la cosecha, a predicar el evangelio a las naciones. El pastor es el que pastorea la oveja, El rebaño. el rebaño, y el maestro es el que enseña. Cuando yo una vez escuché un predicador que dijo que cuando en una iglesia están los 5 ministerios manifestados, la iglesia crece de manera exponencial. ¿Por qué? Porque esos 5 ministerios, de hecho, pues si tú ves el éxito de la vida de Jesús, fue porque los 5 ministerios estaban en él perfectamente balanceados. Por eso la gente lo seguía de manera sobrenatural. Entonces, esos 5 ministerios pueden estar dentro de una persona, como pueden haber 5 personas con esos 5 ministerios. Entonces, Amén. cuando esos 5 ministerios están dentro de una iglesia, la iglesia prospera. Entonces, yo creo que el maestro puede estar en un púlpito, ¿no?, enseñando a los feligreses, a la iglesia en este caso. El pastor puede predicar en el púlpito, tiene la oportunidad de predicar en el púlpito. El evangelista por igual, porque tiene un mensaje de corrección. El profeta, que mucha gente lo ha malinterpretado, el profeta tiene trabaja de una oficina y tiene dos grandes llamados, una para corregir y la otra para edificar.
Así es. Hay gente que dice, no, porque el profeta te va a profetizar prosperidad, bendición, casa, cuenta de banco. No, el profeta vino para ayudarnos al pastor, para corregir y para edificar. El profeta corrige y edifica. ¿Hay profeta en estos tiempos? Yo creo que sí. Pero Porque dentro de los 5 ministerios está el profeta. Si fuera así, el Señor lo hubiese sacado de esos 5 ministerios y hubiesen 4, no 5. Aunque hay una versión de la Reina Valera que dice que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, pero hay una versión que dice acerca de Juan el Bautista. La ley y los profetas profetizaron acerca de Juan el Bautista, no hasta Juan el Bautista. Significa que aún continúa profeta porque más adelante el apóstol Pablo lo introduce dentro de los 5 ministerios. Sí. Y está el profeta. Sí, hay otros internautas que dicen que los profetas en estos tiempos son de tiempo, o sea, que profetizan cada X tiempo. No es como que hay un profeta en sí. De oficio. Yo lo que quieren decir Exacto, que sí, no de oficio. hay profeta de oficio como lo era Elías, que Elías era totalmente de oficio. Que la gente, Elías llegaba a un lugar y decía, el profeta del Señor. Exacto. Él vivía, él era el profeta, como Eliseo, como Isaías, como Jeremías, que eran profetas de oficio. Realmente hay profetas de oficio. Lo que pasa es que tenemos que entender que hoy en día, en un mundo moderno, posmoderno, ya estamos viendo un mundo moderno, tenemos personas que tienen el llamado de profeta. Ahora, no lo conocemos, no sabemos dónde están ubicados, cómo están. Muchos de ellos no se dedican a la palabra de profecía, pero yo entiendo eso y es correcto. Hay otros que nosotros tenemos la unción profética. Y nos movemos en esa unción profética. Por ejemplo, los evangelistas, mayormente nosotros nos movemos en unción profética. En ciertos momentos nosotros predicando y moviéndonos en esa unción, Dios nos revela ciertas cosas, ciertos nombres, ciertas circunstancias y situaciones de ciertas personas. Por ejemplo, yo te lo digo por mi caso, no sé si mi hermano aquí le ha pasado. Sí, yo claro. predicando en un lugar en un momento, el Señor me dice a mí, llama a fulano y dile que está pasando en su casa tal cosa. Y yo lo llamo y le digo a sí mismo, y ellos se quedan, ¿cómo tú sabes eso? Digo, yo no sé de eso. El Señor fue que me lo dijo, yo no sé. Amén, amén. Y de noche cuando uno también está, por ejemplo, orando, y en la oración Dios te muestra una revelación de alguien de la iglesia, y el Señor te dice, tú ves a esa persona, cuando vayas a predicar, llámala y dile lo que tú viste en la revelación. Y me ha pasado eso. Dios me ha revelado cosas de personas en su vida que cuando te estoy predicando, el Señor me dice, me recuerdas la revelación que te mostré. Sí, Señor, cállate la boca, suelta el mensaje, llama a fulano, ven. Eso me ha pasado a mí. Así O sea, es. que uno fluye en esa unción profética. Ahora, una cosa es ser profeta de oficio y otra cosa es fluir en la unción profética. Que desde mi punto de vista, eso es lo que manejamos en este tiempo. Exacto. O sea, fluir en el ámbito profético. Sí. Porque hay muy pocos. A través del don de ciencia, el mismo Espíritu Santo te lleva a saber, te dice cosas que van a pasar en el futuro y te revela la vida de alguien que esté ahí al frente tuyo que tú no conoces y que tú no has visto jamás. Así es. Wow, poderoso. Barrio Cristiano TV, conéctese. Ya estamos casi finalizando, pero estamos tratando temas poderosos. Las cosas que no se enseñan en las iglesias. Un tema profundo, un tema totalmente edificativo. Y Dios está presente en lo que estamos hablando. Yo siento a Dios aquí. Esta gabina está siendo bendecida realmente. Amén, amén. Queremos saludar a la sierva Yocasti Vargas Félix, quien está también sintonizándonos. Manuela Henlis. Bendiciones, Dios le bendiga, dice Manuela. Dice Yocasti, qué gloria, aleluya. Así es, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Estamos llegando casi ya a la parte final de este debate. Y pues no habrá, en realidad no habría más espacio para más temas. Hay muchas cosas ahí en conjunto que para poder tocarlo tendríamos que hacer una segunda parte. Así mismo, así mismo. Pero algún mensaje que ustedes quieran llevar, principalmente a la iglesia. Bueno, yo lo que quiero decirle a todas las congregaciones, todos los hermanos que de alguna u otra manera nos están escuchando y viendo,
dentro de las cosas que no se enseñan o están mal enseñadas, voy a terminar con este punto, es el miticismo que hay alrededor del nombre de Satanás o Hasatán o el enemigo, como usted le quiera llamar. O el diablo. Sí, lo primero que yo quiero decir es que ni siquiera tiene un nombre propio. El término Satanás viene del hebreo Satán, que es lo que se traduce es enemigo. Para un judío o adversario, enemigo adversario, para un judío en la antigüedad, cualquier persona que era su enemigo era su Satanás. Se nos ha enseñado que por mencionar el nombre de Satanás, él puede estar rondando cuando lo mencionamos. Al hacer eso, estamos diciendo que su nombre tiene poder, igual que el nombre de Yeshua, el ungido. Que cuando mencionamos su nombre, algo en lo espiritual se activa y las cosas cambian. No pasa lo mismo, hermano. No hagamos un miticismo alrededor del nombre del adversario de Satanás, que no tiene poder. El poder que tiene se lo hemos concedido nosotros, diciendo, valga la redundancia, que él tiene poder. A la hora de usted referirse o pensar en el enemigo, no quiero obviar que tenemos lucha, que las tinieblas son reales y existen. El mismo apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Correcto. A lo que yo me quiero referir en esta noche es que no le demos más poder del que el Señor le ha dado, porque todo lo que posee la tiniebla es el Señor que se lo ha dado, desde luego, para edificación del pueblo de Dios. Así que, mi hermano, no haga un miticismo alrededor del nombre de Satanás, que no tiene poder más allá del que nosotros le cedemos. Amén. Bueno, el consejo no solamente es un consejo, sino una palabra de sabia, de un hermano que tiene prácticamente toda su vida en el Evangelio, es: vamos a perdonar más, vamos a amar más, vamos a buscar más de Dios, vamos a orar más. La iglesia tiene que unirse en oración, la iglesia tiene que orar mucho, porque la Biblia dice que la oración de fe puede mucho. Y nosotros, la iglesia, tenemos que unirnos en oración, porque vendrán tiempos malos. Y hay que prepararse en el espíritu. Si nos metemos en guerra espiritual, en oración y en búsqueda, ayuno y oración, vamos a darnos cuenta que en el mundo espiritual hay una agitación, que las cosas se están haciendo rápidas. Hay que apoyar a los hombres de Dios que se levantan con grandes proyectos. Hay que apoyar las iglesias que se levantan predicando la palabra, ayunando y orando de madrugada. Hay que apoyar lo que es bueno, hay que rechazar lo que es malo, hay que levantarse contra lo que está malo. La palabra dice que Juan el Bautista se levantó contra Herodes y le dijo en su propia cara al rey de Israel: esa mujer que tú tienes no es tuya y no te es lícito tenerla, sino que esa mujer es de tu hermano. Así que deja esa mujer. Y por esa razón Herodes temió a Juan, porque sabía que era un profeta del Señor. Pero no solamente porque era profeta del Señor, sino porque Juan estaba revestido de la gloria de Dios. La iglesia tiene que revestirse de la gloria de Dios. Nosotros, hombres y mujeres de Dios, hoy en día tenemos que revestirnos de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se están levantando hombres y mujeres que son falsos, que andan diciendo, que andan hablando en el nombre del Señor, y hay que tener un espíritu de discernimiento para saber cuando un hombre de Dios dice algo de parte de Dios, y cuando alguien que no es de Dios, que dice que es de parte de Dios, dice que viene de parte de Dios, discernir y decirle en su cara: mira, eso no es de parte de Dios. Amén. Y también hay que darle palabras de aliento a las personas. Señores, hay gente allá afuera que se está muriendo sin Cristo. Hay personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra. Hay que ir a los hospitales. Yo voy de vez en cuando al hospital, y cuando voy veo muchos rostros de gente sin esperanza. La esperanza es Jesucristo. Nosotros, los creyentes, los cristianos, somos la oración contestada de esas personas que están en la cárcel esperando que alguien vaya y le predique el evangelio de salvación. En la gente que están en los hospitales y en las cárceles, especialmente en los hospitales, gente que se están muriendo de enfermedades, que podemos hacer una oración por ellos, y Dios en su misericordia
a través de la oración de un justo, puede levantar un enfermo que posiblemente tenga una enfermedad ya para morirse, donde los doctores están pensando entregárselo a su familia para que simplemente lo entierren, porque ya no hay esperanza. Algo sí tengo que decirte, en Cristo hay esperanza. Cristo es la resurrección y la vida. Nosotros todavía tenemos la esperanza de predicar el evangelio por las redes sociales, fuera y adentro y fuera y dentro de tiempo, y recordar que nosotros tenemos la capacidad, tenemos la salvación en nuestra mano. ¿Quién es la salvación? Nosotros no, Cristo Jesús. Y hay que predicar al Señor, que es la resurrección y la vida. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén. Poderoso, poderoso. Señores, hemos llegado al final de este espacio, recordándole que puede compartir este contenido, puedes compartirlo con alguien también que será de mucha bendición. Este es un contenido totalmente para toda la familia. Nos vemos en la próxima semana con nuevo contenido de Barrio Cristiano TV. Así es que hasta la próxima. Levanta tu mano, échate pa' acá, vamos a gozarnos. Es victoria y el soberano, himno de alabanza, Él es mi esperanza. Levanta tu mano, échate pa' acá, vamos a gozarnos. Es victoria y el soberano, himno de alabanza, Él es mi esperanza.